Ajo, bienvenidos. Mi nombre es Jorge Jax. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Es una amiga de hace muchos años, muchos años. Ella actualmente radica en un país del top del primer mundo, del primer mundo de los primer mundo. Ella radica en Suiza, pero mejor que ella se presente, no sé si se llama Vicky, pero más bien si nos puedes decir en dónde estás exactamente, qué edad tienes y qué andas haciendo por allá. Bueno, bueno, Vicky es de cariño, soy Victoria, Okay. tengo 36 años, tengo casi 10 años viviendo en Suiza, Okay. estoy a 10 minutos de Berna, Berna es la capital de Suiza y pues me casé con un suizo y por eso estoy aquí. Bien, terminó ganando él. ¿En dónde nos vamos? ¿Aquí o allá? Sí, Qué la bueno. verdad sí, termino ganando, pero no me arrepiento, muy buena decisión. Qué bueno. 10 años entonces ya llevas por allá. Y casi en septiembre son 10 años. En septiembre. ¿Alternas o los 10 años han sido corridos o cómo lo...? Los primeros 3 fueron alternados porque iba seguido a México y me quedaba más de 2 meses. A ver, creo que una vez hasta 4 meses me quedé Ok. en México. Pero se puede decir que la mayoría de la residencia ha sido en Suiza. Tú eres Desde de esos, Ciudad de México, ¿verdad? sí, de la Ciudad de México. Ahí está para el mundo. Muy bien, eso es Sí. todo. Muy bien, muy bien. Oye, pues platicando un poquito, hemos tenido algunas charlas con otras personas de otras latitudes y mi interés va mucho evocado a la pandemia, lo que estamos sufriendo en este momento alrededor del mundo. Me gustaría saber cuáles fueron tus primeras impresiones, hace cuánto llegó con ustedes, obviamente llegó muchísimo antes que con nosotros, tal vez un mes o un poquito más de antelación. ¿Cómo lo empezaron a llevar? ¿Tú cómo lo empezaste a sentir cuando escuchaste por primera vez COVID-19? ¿Qué fue lo que primero pasó por tu mente? Bueno, aquí en Suiza empezó, creo, en febrero, no sé exactamente bien la fecha, pero Uh-huh. ya en febrero se escuchaban noticias, por ejemplo, de China y después fue muy cercano porque era en Italia, hubo muchísimos casos. Nosotros tenemos frontera con Italia, con Francia, con Alemania, entonces fueron países que también se vieron primero afectados y después fue aquí en Suiza. Y en el primer momento, pues obviamente no se sabía mucho y pues aquí decidieron desde mitad de marzo cerrar todo. O sea, fue de verdad cierre total o paro casi total de todas las actividades. Solamente, por ejemplo, alimentos o cosas realmente de primera necesidad se quedaron abiertas. ¿Manejaron algún tipo de lockdown o de cierre O fue parcial? un lockdown. O sea, Y de hecho literal, ahorita que fue estamos, encierro directo. sí, se podían hacer, de verdad podía salir a hacer compras de comida, Uh-huh. pero pues la gente obviamente se tenía información por cómo se estaba viviendo en China y todo lo que pues también pasó allá, pero pues al final siempre en cada país creo, y por las noticias que escucho también de países vecinos, pues era cómo se vivía en cada lugar y no se tenía siempre mucha información, entonces no, si salías a la calle era, bueno, y no sé dónde me puedo contagiar o quién está enfermo, quién no está enfermo. Primero tampoco no se tenía o no se decía mucho de que necesitabas usar mascarilla o protección. Gel desinfectante, pues sí. Uh-huh. Y eso en todos lados, súper agotado, las calles desiertas de verdad. Solamente los centros comerciales y eso cuando hicieron las compras de pánico porque se iba a cerrar todo y ya, pero si no después no veías a mucha gente en la calle y no se tenía que salir, ¿no? Si no tenías que trabajar, Claro. Sí, de por pues sí digo, vendían. son un país chico, creo que son un país como de 9 millones de habitantes, a lo mucho, y geográficamente es pequeño, ¿no? Lo que sí están rodeados o estaban cercados por la pandemia durísimo, Italia, que lo tienen allí abajito, fue uno de los más afectados en su momento, ¿no? Después se fue a Estados Unidos y se dijo con permiso, pero Italia y España, digo, no tienes pegado, pero Francia y ellos que colindan con ustedes, como bien lo mencionabas, pues sí eran zonas de alto riesgo y que estaban teniendo unas tasas bastante grandes. Ahí en Suiza había alguna restricción por parte gubernamental, o sea, estrictamente había, no sé,
a lo mejor como en otros países que te multaban o estaba la policía al pendiente de eso, o era nada más libre albedrío de por conciencia hazlo, o si tenían algo como legal? De hecho, las fronteras estaban cerradas, entonces no podías tú salir. Dentro de Suiza sí podías viajar, podías hacer cosas o te podías desplazar, pero pues generalmente todo estaba cerrado. Y la gente que tenía familiares, o por ejemplo aquí hay muchos franceses que solamente vienen a trabajar, o alemanes también que vienen a trabajar, italianos, entonces para ellos estaba cerrado. O si tenían familia o gente que al final radica aquí y tiene su familia en otro país que tiene frontera, no podían salir. Hasta mayo, junio creo que quitaron esa restricción. O sea, más o menos 3 meses tuvieron que quedarse ahí. Sí. Y por ejemplo, aquí hay muchas parejas o suizos que tienen parejas en diferentes partes del mundo y también estaba totalmente cerrado. Ese tipo de, pues, turismo, aunque sea, pues sí, de parejas, ¿no? Podría decirse. Ok, comentaste que había desabasto, aquí en Latinoamérica, no sé si allá también, es la primera persona, bueno, no, la segunda persona europea, eh, ¿tuvieron problemas con el papel de baño? Es una duda muy existencial. ¿Sí se agotó? No se agotó, Ajá, porque normalmente aquí dijeron que no tenían que hacer compras de pánico, porque ajá. normalmente por experiencias de guerras, sí, experiencias del pasado, normalmente se tiene abasto de 3 meses de casi todos los productos, de todo tienen. Entonces siempre dijeron en las noticias que no tendrían que hacer compras de pánico porque había abasto suficiente. Si tal vez cuando uno iba al centro comercial no había algún producto, era porque había comprado la gente demasiado, pero tardaría nada más. De Y abastecer, obviamente, más. sí, de que también, por ejemplo, los primeros días, cuando dijeron que se iba a cerrar todo, obviamente las tiendas no estaban preparadas con el número de trabajadores como para que tuvieran suficiente gente trabajando y rellenando los estantes. Eso Claro. era el problema, no de que no se tuvieran las cosas. Pero en la ciudad, nosotros cambiamos de ciudad, bueno, sí, tenemos un mes viviendo aquí, cerca de Berna. Antes vivíamos a 30 minutos de Berna, en otra ciudad que se llama Ville. Ahí, por ejemplo, sí llegó no sé, a acabarse los productos enlatados. Por ejemplo, lo primero, frijoles, cosas como para ensaladas, bueno, de verduras, arroz, pasta, salsas de tomate, el papel de baño, sí, pero en tiendas pequeñas, ¿no? Ok. En tiendas Precios grandes no les comerciales pegaba tanto. grandes, no. Ok. Ajá, centros comerciales grandes no, pero sí cosas enlatadas, salsa de tomate como para hacer pasta, arroz, frijoles, eso no había. Okay. Y tardó. Y ahí tú, ¿cómo empezaste a sentir esta parte? Digo, tu esposo, pues no es que le haya tocado, ¿verdad? Pero viene de familia que, pues a lo mejor sí experimentó esta parte de guerra, esta parte de almacenar, de guardar. Y digo, por la cultura que nosotros tenemos, ya hablo de iguales, porque los dos Iztapalapa, pues no estamos acostumbrados a eso no es una cultura mexicana, no es una cultura latina en donde hay que guardar cosas y todo eso. No sé si la mentalidad o la historia como tal, con tu pareja, pudo ayudar en esto o te pudo o no, o cómo fue por ahí ok, nos vamos a encerrar. Pues, por ejemplo, él no le tocó en algún momento, ¿no? O sea, tiene 43 años, entonces No, pero por familia, a lo le mejor, tocó mi historia. Ajá, pero es más como, por ejemplo, mi suegra, sí le tocó, ¿no? Todo lo que era guerra. Ellos normalmente tienen, o gente más grande, están acostumbrados a tener siempre como una despensa, ¿no? También en México la tenía, pero no tal vez como de tanto tiempo, ¿no? Sí, claro. Y al final, como siempre se podían, sí tardaba tal vez un día tal vez en que encontrabas un producto, ¿no? Pero siempre teníamos normalmente como para una semana. Y ahora más con esto, siempre tenemos como, no sé, cantidad suficiente, hasta productos de limpieza, pero es como normal que compramos. Él nunca dijo, ay, vamos a comprar de más, porque al final caes en una compra solamente de pánico, ¿no? Claro. Pero sí teníamos tal vez para una semana suficiente.
¿Y cómo viviste el encierro? ¿Cómo estuvo esa parte de estar literal en casa 24/7? Porque en algún momento lo hicimos todos. ¿Cómo lo llevabas? ¿Netflix se Por acabó? ejemplo, no, porque, por ejemplo, también estaba el bosque a 2, 3 minutos. Sí. Eso podías hacerlo, o sea, tú podías salir y de hecho todos decían no salgas a la calle y fue al contrario, la gente salió más. Si yo antes, de verdad, de mi ventana podía ver el bosque, veía mucha más gente que estaba afuera. Ok. Tenía una terraza, entonces yo podía salir. Fue en marzo, abril y mayo que todo estuvo cerrado. Y no es también como marzo no es un mes que digas, voy a salir, ¿no? Hace frío, entonces Ok. tampoco era necesario, ¿no? Ok. Pero siempre podía, no sé, salir en mi terraza, estar ahí un rato si necesitaba, hacía ejercicio adentro, siempre con los amigos aquí pues hacíamos videollamadas, con mis papás siempre tengo contacto, entonces no, no estuvo tan mal, ¿no? Y, por ejemplo, mi esposo sí salía a trabajar. Él no dejó de trabajar, entonces yo tenía hacía una rutina, pero no era tan malo. Y salía a comprar comida una vez a la semana, entonces no fue que de verdad no No lo pudiera cambiaste hacer tanto. nada. Uh-huh. Ok, ok. Y esa parte de vivirla a la distancia, ¿cómo fue en tu familia? Digo, aquí somos uno de los países con más contagios y todo esto, y las zonas donde vivimos, pues son zonas de alto riesgo, la verdad. Uh-huh. Entonces, eh, ¿cómo lo vivías a la distancia? Lamentablemente es una enfermedad que pues no tienes ni nombre, ni quién te la pegó, ni cómo te la pasaron, Uh-huh. ni a quién echarle la culpa. Creo que eso ha sido una constante, que no tenemos a quién echarle la culpa en esta enfermedad, ¿no? Como pudo haber sido el de Uber Eats que te trajo algo, como pudo haber sido tu nieto que salió a un baile, ¿no? O sea, es muy difícil. ¿Cómo lo vivías tú estando allá a kilómetros y kilómetros de distancia con tu familia por acá? Bueno, yo sí les dije a mis papás que pues no salieran, ¿no? Y por ejemplo, nosotros teníamos más información porque llegó primero. Aquí fue desde marzo que no se podían hacer ciertas cosas, entonces les dije a mis papás, pues no tienen que hacer esto, no tienen que salir. Si salen es porque son cosas muy necesarias, solamente comida, hay que lavarse las manos, desinfectar las cosas que uno lleva a casa y ese tipo de cosas. Y también mis papás no eran de que, ay, voy a salir mucho y voy a hacer cosas que no deben. Ellos estaban en casa. Claro, escuchas de vecinos que hay gente enferma, ¿no? Entonces eso también decían, bueno, ahora menos voy a salir, solamente alimentos y, por ejemplo, mercados los cerraron. Tianguis, que está cerca también de donde viven mis papás, también no había nada. Claro. Entonces, ¿Estuvo cerrado en ese tiempo? No sé. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, no había nada, no podías ir a comprar comida. Por ejemplo, puestos callejeros o tienditas, muchos estaban cerrados. Uh-huh. Entonces, yo siempre les daba los consejos que, por ejemplo, las cosas que se aplicaban aquí, trataba de decírselas a mis papás para que pues ellos también estuvieran preparados, ¿no? Uh-huh. Claro, no puedes controlarlo porque pues yo vivo en otro lugar, ¿no? Ellos me dicen una cosa o puedes decir, sí, no hagas esto, pero depende, ¿no? De lo que ellos al final sí, hagan. Claro, sí, igual me pasa, tú das todos los consejos, todo eso, y de repente están allá en el centro, ¿no? Entonces, sí, mira qué bien, espero traigas cubrebocas nada más, ¿no? Ajá. No, por suerte mis papás están bien, no se han enfermado. Qué bueno. Tengo un hermano que vive con ellos y tampoco, mi hermana está en su casa con sus hijos, entonces tampoco no salen, casi no se han visto. Y por ejemplo aquí, eso sí es como, me fijo mucho con qué personas veo. Nunca me quito la mascarilla, si salgo a trabajar es todo el tiempo con mascarilla, aunque tardó mucho en que se implementó esa medida aquí en Suiza, porque se negaban a hacerlo y decían, no pasa nada, pueden salir hasta, solamente el transporte público fue lo primero que se aplicó, y eso después de tiempo, y que todos los países lo hicieron, creo que Suiza aquí de Europa fue como de los más lentos. Y no tienes tanto contacto con otras personas, no te traen comida, pero normalmente no soy de pedir tanto cosas así, de calle, ¿no? Ahorita prefiero hacerlo todo en casa. ¿Eso nunca cerró? O sea, por ejemplo, mercados, digo, no sé cómo es en Suiza, no sé si Suiza tiene mercados así como los de acá, pero ¿cerraron? Sí. Y lo más que afectó fue como
vida afuera, ¿no? Hay muchos festivales, hay muchas fiestas que se hacen en diferentes lugares. La gente está acostumbrada a salir todo el tiempo, aunque sea a la montaña, pero a salir y pues eso todo está cancelado desde marzo. Ok, ok. Festivales, pues sí, fiestas en pueblitos que puedes ir. Sí, No, las cuestiones públicas, bueno, o sea, las dejaron para otra ocasión. Ahí digo, qué afortunada que no ha tocado entonces el COVID ahí a tu familia y qué dichosa porque lamentablemente al principio mucha gente era como, nah, eso no existe, es invento del gobierno y 20,000 cosas que se ha desinformado la gente. Y bueno, hasta que actualmente aquí en Ciudad de México era como hablar lo comparo mucho con el robo, ¿no? No había un mexicano que no le hubiera tocado ya que lo robara, bueno, uno de la Ciudad de México, ¿no? Así como que, ya me tocaba, ¿no? O sea, era como, o conocías a alguien o tú eras ese alguien. Y aquí ahora es así, ¿no? Aquí está muy fuerte la situación, sobre todo en Ciudad de México, los contagios y la capacidad hospitalaria es mínima. Estamos creo que a un 90 el día de hoy de capacidad hospitalaria, entonces difícilmente pues dices, pues me quiero contagiar. ¿Ustedes en Suiza han tenido algún problema por capacidad hospitalaria o desabasto en ese aspecto? Sí, pero fue creo en abril. Cuando hicieron el lockdown fue previniendo eso, porque por ejemplo la parte italiana, es que por ejemplo Suiza está dividido bueno, se hablan 4 idiomas, ¿Sí? entonces pues los que están cerca de la frontera con Italia hablan italiano, así igual con Francia, y hay parte alemana, y hay otra parte de la montaña que habla otro dialecto. ¿Su idioma Entonces, oficial cuál es? ¿Su idioma oficial cuál es del país? los 4, el Los reto 4. romani, alemán, francés, italiano. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, la parte italiana, que era la que estaba cerca de Milán, donde empezó todo, fue que empezó los contagios más fuertes, y Milán está a media hora de la frontera, 40 minutos. Entonces, ellos fueron los que sufrieron primero y ellos sí no tenían espacio en los hospitales. Aquí en la parte alemana no fue tanto así, de que de verdad no hubiera camas o lugares, pero pues sí siempre trataron de evitar eso, ¿no? Por eso con los llegar ahí. estaban tratando de que la gente no saliera, pero en general creo que fue solamente la parte italiana que sí tuvo problemas para atender a pacientes. Y por ejemplo de Francia también en algún momento tomaron pacientes en la parte francesa, bueno, en Ginebra. Llegaron a atender a gente que estaba muy mal. ¿De Francia para Suiza? Sí. Ok, ok. ¿Tú consideras así a título personal que actuó bien el gobierno? O sea, que tuvieron una reacción rápida, fueron lentos, precavidos. ¿Cómo lo consideras que tomaron esas decisiones? Ay, es complicado porque, por ejemplo, en algún momento cuando dijeron que iban a cerrar todo, creo que fue una buena decisión porque todavía no se sabía qué tan rápido se iba a poder contagiar la gente. Y, por ejemplo, bueno, eso fue en marzo, ¿no? Había tal vez 1,500 personas contagiadas por día. Y en ese momento pensaban que era demasiado, en ese momento. Después abrieron todo, bueno, empezaron a abrir parcialmente las cosas en mayo, mitad de mayo. Después, en junio, julio, dijeron que todo se abriría, entonces verano aquí la gente puede salir otra vez a las montañas, a nadar a los ríos, a los lagos, entonces ahí tú no podías creer que hubiera pasado algo así, porque había demasiada gente y nadie se cuidaba, cero distancia, nada. Ahora en diciembre, bueno, para octubre empezaron otra vez a decir que no se necesitaba hacer como tantas medidas y muchas veces esperaban a otros gobiernos o otros países a ver cuál era su reacción. Primero creo que estaban preparados y después dijeron, no es nada, no va a pasar nada, ya no se ha contagiado a la gente, vamos a relajar la situación, las medidas. Y pues ahora desde ayer empezó el segundo lockdown, pero es parcial. Porque según cosas que son necesarias,
están abiertas. Ok. Pero todo lo que son restaurantes está cerrado y hay mucha gente que, por ejemplo, no puede trabajar, que ya está, pues tal vez en la bancarrota porque no pueden mantener No abre una su red, negocio o algo, claro. no abren su negocio, pero las montañas están abiertas. O sea, se puede hacer deporte de montaña y pues son lugares donde tú no puedes tener distancia, donde es muy ilógico que Que te hagas siga un abierto, cuerpo. Sí. siendo que tú no puedes ir a comer a un restaurante. En los restaurantes pues tenían toda la protección, te ponías en una lista en caso de que alguna persona estuviera enferma durante ese periodo que tú estuviste, te contactaban y ya. Ok. Entonces es un poco contradictorio ahora, ¿no? No creo que ni ellos entiendan qué tipo de medidas están tomando, ¿no? En algunos de los otros países con los que he hablado, en todo el mundo, ha habido subsidio en algunos de ellos, por ejemplo, Canadá y Suiza y Islandia, les dio subsidio el gobierno. ¿Subsidió algo el gobierno o no ayudó en nada? Sí, pero tienen como muchas restricciones, ¿no? O dicen para unos sí, para otros no. Por Ok. ejemplo, todas las personas que trabajan por su cuenta, Ajá. tal vez que hacen también cosas de radio, televisión o que tienen su propio negocio como de comida, no les ayudan porque ellos decían que a ese sector no, en el ¿Cuál primer bloque. era, y cuál era el motivo por qué a ese no? No se sabe. Pues decían que no, que a ellos no, que a ellos no les tocaba, que primero les tocaba tal vez a las tiendas de comida, de Ah, ropa, y les ayudaban, primero dijeron que les iban a ayudar, que les iban a dar el dinero, y después salió que era un crédito. ok, Es te presto. como muy complicado porque cada semana daban una noticia nueva, y Ok, así ha sido desde marzo. ok. Cada semana o a veces cada día, ya desde tal día va a aplicar esta nueva medida. ¿A ustedes les afectó laboralmente, o sea, a tu esposo y a ti, o no les pegó tanto? A él no, porque pues él trabaja, él nunca ha hecho una pausa, ¿no? Ah, ok, Él, él siguió sin problema. Ok. él tenía podía ir a trabajar todos los días y No, de hecho no tuvo, tuvo reducción de sueldo. Aquí, por ejemplo, hay muchas empresas que trabajaron, pero fue, ¿qué crees? Pero ahora el 70% de sueldo. Ya no sé cómo sea. no, de ¿No? hecho él siempre fue normal Igual, y ok, pues qué bueno. yo antes empecé a buscar trabajo en febrero, pero pensé, bueno, puedo conseguir algo mejor. Y Claro, después fue en marzo, entonces ya no tenía opción, ¿no? Todo estaba cerrado. claro. Y desde marzo empecé a buscar trabajo, aunque, bueno, seguía buscando trabajo, aunque estuviera todo cerrado, yo seguía intentándolo. Claro. Y encontré trabajo en diciembre. O sea, todo ese tiempo pasé sin trabajo. Yo dije, bueno, ok, pues ahorita lo voy a tomar, aunque sean 30% son como 12 horas a la semana. Ok. Y dije, bueno, Ok. a ver si sigo teniendo ¿Es, experiencia es o home si office aparece. o tienes que presentarte en un lugar? No, presencial, Presencial. Ok. presencial, ¿no? Es en una tienda de ropa Ok. y es ropa interior, ¿no? ¿Y Entonces, está abierto actualmente? O sea, se supone que iban a cerrar, que iba a ser parte de ese lockdown, del lockdown. pero dijeron que ropa interior es algo necesario para la vida. Entonces, Wow. eso está abierto, calcetines está abierto, maquillaje, perfumería está abierto, Sí, florería está abierto, cosas de construcción está abierto. Eso es desde el lunes, ¿ah? sí, 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 sí. Entonces, todas esas cosas están abiertas, las escuelas están abiertas. O Entonces, sea, tú ves, sí van presencialmente a clases. Ok. sí, ¿Eso sí paró o en algún momento no fueron? en algún momento sí paró, empezaron creo en mayo, junio, y ya no dejaron de dar clases. ¿A O sea, todos los niveles? sí, todos Ah, los niveles, ujú. solamente universidades pueden hacerlo en línea. Ok, Pero depende mucho también del tipo de escuela, que tenga todo preparado, que se pueda claro, hacer. la infraestructura y todo. Ok. Pero si no, hoy salí a comprar comida Ajá, a la ciudad y yo vi mucha gente. Antes no veías así a nadie en el tren, en los autobuses. ajá. Cortaron los servicios, por ejemplo, ya no salían tan seguido. Lo redujeron demasiado porque no tenía la gente que salir, pero como Claro. ahora en este segundo lockdown hay muchas actividades que siguen, pues Abiertas, el servicio sigue. claro. Ahí, por ejemplo, tú que estás no sé si es un centro comercial o en una zona comercial, Es pero una, la calle principal, se puede decir.
Ok. ¿Has visto mucho movimiento o está normalón? O sea, por ejemplo, ahorita como empezó este lockdown, yo normalmente trabajaba 4 días a la semana, Ok. 5 o 6 horas. Ahora trabajo 4 horas, un día a la semana. Y Ok. hace rato que fui a la ciudad, Ujú. había mucha gente. Que lo que el año pasado, sí, el año pasado en Sí, marzo, sí, ya. casi un año, Ajá. no había nadie. Ok. Y de verdad todo cerrado. Y ahora, pues para mí no es, por eso decía que es un poco raro, contradictorio, difícil, porque no necesitas algo de perfumería Claro. o maquillaje. Sí, Eso no es no esencial. creo que es No, algo necesario. no es tan importante oler bien como, como O, frijol. por ejemplo, no creo que todos necesitemos calcetines todos los días, comprar calcetines todos los días. Y las tiendas que venden calcetines, eso está abierto. Ok. Que son, por ejemplo, que se dediquen a ese tipo de cosas, ¿no? Ropa interior, Ujú. la tienda está abierta. Ok. Hoy no me toca trabajar, Ajá. pero el día sí me toca trabajar, ¿no? Y ellos, bueno, la gente en la calle sí está usando mascarillas, sí traen como, aquí es dos, tienes que traer tu mascarilla y tú como careta o unos como tipo lentes, gogles, no sé, es como que lo que debería ser. Lo menos que trae la gente es el cubrebocas o lo traen la barbilla, cuidándoles mucho la barbilla. Pero no sé, allá sí los ves con mascarilla o no. Sí, pero hay gente que todavía no entiende, ¿no? Por ejemplo, el sábado pasado, sí, este sábado, estaba trabajando y tenemos un número de personas que pueden entrar a la tienda. Son Ujú. 5 personas. ¿Por Ok. qué no entró una pareja? No, yo estaba cerca de la caja o en otra parte de la tienda, entonces no estaba tan cerca. Llegó una pareja sin mascarilla. Ok, y no pueden entrar, o sea, por disposición no pueden entrar. Entraron, Ajá. llegó una compañera, les dijo que necesitaba usar la mascarilla, pero él se negó. O sea, hay gente que todavía se niega a hacer eso y que te reclama y no es algo que sea de nosotros, ¿no? O si Claro, tú también estás en el transporte público o estás en algún centro comercial, un lugar, una tienda de comida, pues es necesario. claro. Pero hay gente que todavía no entiende. Sí, son Y disposiciones, o sea, no son, o sea, sí, obviamente hay empresas aquí, por ejemplo, los Oxxos, que tú los conoces perfectamente, aquí si no traes mascarilla no entras, ¿no? Y para pronto. Pero aquí, a diferencia de otros países, fueron decisiones más de tipo privada, ¿no? O sea, que Walmart decía no entran sin mascarillas, ¿no? Que Soriana decía, ¿no? Oxxo decía eso, ¿no? Pero el gobierno como tal nunca, o sea, hasta hace poco, bueno, un poco abro comillas, ¿no? Dijeron, sí, es uso obligatorio. Y se tardaron, pero siglos en decir, es obligatorio el uso de la mascarilla, porque al principio no era de esa forma. Aquí sí como que la parte de, ok, este es mi negocio y mi regla es esta. En tu caso igual, o sea, no es, lo contigo más bien no era tanto como el negocio como tal, más bien ya era gubernamental, ¿no? Una orden. o sea, hay zonas, por ejemplo, transporte público, tiendas, normalmente es obligatorio el uso de mascarilla. Ujú. Pero hay gente que de todas maneras no entiende. Ok, ok. Y se supone que ahora están haciendo el segundo lockdown por la nueva variante del coronavirus, ¿no? Que es todavía mucho más contagiosa. Ok. Por eso tomaron esa decisión. ¿Ya están vacunando en Suiza o todavía no? Sí, por diferentes estados, o sea, por estados los están haciendo, pero todavía es muy lento. O sea, creo que empezaron a vacunar primero en México que llegar aquí una vacuna. De verdad. Wow. Aquí llegó, si no mal recuerdo, la segunda semana de diciembre, creo llegó la primera vacuna. Aquí aceptaron, porque tenían que decir que sí aceptaban ¿Cuál? Ujú. la vacuna, ¿no? Fue en enero, creo. O sea, O sea, este año. y depende mucho de los estados, porque es un poco como México, ¿no? Ujú. Que sí está la decisión que dice el presidente, que va a ser nacional, Sí. o que son por estados. Aquí es exactamente lo mismo. Y hay cantones, bueno, o estados que han tomado decisiones mucho más rápidas que el propio gobierno Ok. nacional. Hay zonas que, por ejemplo, tuvieron su lockdown en, creo que mitad de octubre, noviembre, porque eran zonas que esperaban mucho turismo en diciembre o que viven del turismo, por Mm. ejemplo, las montañas.
Ok. que solamente viven de eso. Entonces ellos dijeron, desde antes de que empiece todo, vamos a cerrar para que no haya posibilidades de que tengamos aquí el virus y podamos abrir, porque si no, pues no iban a tener nada de ganancia. Claro. ¿Y cómo lo están haciendo, Escalado? Aquí creo que es como lo manejaron en Estados Unidos desde un principio. Primero vacunaban al personal médico, que son los verdaderos héroes de todo esto. Eran los primeros a los que vacunaban, y posteriormente aquí creo que van a empezar de los 70 adultos mayores, serían los primeros, y ya de ahí van escalonados hacia abajo, ¿no? Allá, ¿cómo lo tienen vislumbrado, o todavía ni siquiera dan a conocer esa información? Sí, primero adultos mayores o personas de riesgo. Ajá. Y también personal médico, pero también no es obligatorio, porque aquí también muchas personas estaban dudando y no querían vacunarse porque, claro, es todavía, como se puede decir, medio experimental, no hay no sabes mucho de los síntomas o que puedas tener, bueno, reacciones, ¿no? Ajá. Pues se escuchó mucho de Inglaterra, de que no a todas las personas les había caído bien la vacuna, entonces no creo que se vayan a vacunar tantas personas. ¿Ustedes se van a vacunar? Muchos yo voy a esperar porque tampoco no lo necesito, ¿no? No soy como una persona de riesgo y no tengo tanto contacto. Por ejemplo, con mis suegros, que ya tienen más de 70, pues no los hemos seguido, ¿no? Y si los llegamos a ver es con mascarilla, 2 metros de distancia, y solamente si es muy necesario, ¿no? Fue en Navidad y ya. ¿Ellos se van a vacunar? Sí, ya está en la lista, mi suegra, creo, febrero. Ok, perfecto. Eso es muy bueno, muy bueno. Sí, pero no sé, ¿no? O sea, todavía, por ejemplo, no sé tampoco qué vacuna ya compraron aquí. Ok, todavía no lo han definido. Es bueno, ahí, y por cuestión de la Unión Europea, algún acatamiento o algo, o no ha valido tanto, ha sido más como que cada país ha estado tomando sus decisiones, o hay algo en lo que sí estén en un consenso general, o no se ha visto tanto en mano de la Unión. Suiza no está en la Unión Europea, ¿no? Hablemos. Entonces, ellos aquí hacen lo que quieren, ¿no? En algún momento, antes de que empezara la temporada de esquiar y de deportes de invierno, todos cerraron, ¿no? Por ejemplo, hicieron lockdown, creo, Alemania, Francia, en el mismo momento, ¿no? En los mismos tiempos. Cerraron fronteras. Y aquí, pues, obviamente, como de verdad todo está muy cerca, ¿no? En una hora puedes estar en Alemania, en Francia igual, en 3 horas y media estás en Italia, pues obviamente si ellos cerraban y estaba abierto Suiza, y como hay muchas personas que de esos países que vienen a trabajar o residen aquí o tienen familia, pues viajan y fueron a las montañas. Alemania, Francia, Italia pidieron que Suiza cerrara sus pues sí, lugares de deporte de invierno, pero Suiza no aceptó. Niño malo. Sí, son zonas que supongo viven de eso y es lo que los mantienen, ¿no? Sí, bueno, es complicado llegar a eso. ¿Y cómo ves esta nueva normalidad? Salir ahora con mascarilla, reuniones muy escasas, digo, no sé cómo sea tu vida social por allá, pero pues no sé, o sea, digo, pues recuerdo muy bien estando en la tía y como 8 pelados sentados juntos, todo eso era como, no sé. Pues claro, no tengo tanto. Sí vemos a personas, pero es súper selecto, ¿no? O sea, tal vez una pareja, 2 parejas y ya. Y pues normalmente nos cuidamos demasiado, o sea, siempre mascarilla, gel, desinfecto casi todo. Si alguien entra aquí a la casa, igual, ¿no? Que no conozca, porque, por ejemplo, allí tenían que hacer reparaciones en la casa, pues claro, ¿no? Todos mascarilla a todo momento, te acostumbras, al final no es cómodo, seguro a nadie le gusta, pero pues así es, ¿no? Ok. Y si uno quiere salir y pues si no te quieres enfermar, es la única solución que hay ahora, ¿no? Vicky, pues muchas gracias. Ya para terminar me gustaría preguntarte, o que si nos podías contar
¿no? 5 cosas que te hayan servido, que te estén sirviendo en este momento para haber salido adelante con todo esto de la pandemia en lo personal, en lo laboral, en lo de vida de pareja, lo que sea. ¿Qué te ha servido para que pues, esto sea un poquito más llevadero o no te haya volado la cabeza o mantenerte bien? Pues creo una cosa es hacer una rutina, Ok, porque las personas que tienen de verdad que no pueden salir a casa o no necesitas porque tu trabajo lo puedes hacer en casa o no tienes un trabajo, pues hacer una rutina, ¿no? Siempre se puede hacer algo en casa. Hasta hacer deporte, no necesita uno mucho, solamente ganas, ¿no? ok. Eso. ¿Qué más? Otra cosa. Es que es complicado porque realmente yo no siento que me haya tocado como algo tan feo, ¿no? Porque no vivía en un lugar que, pues, como en Italia, que había casas que no podías salir de ahí. Necesitabas un permiso, porque ellos necesitaban un permiso, porque tenías una razón, o trabajar, o comida, y ya. Ajá. Y en un espacio pequeño. Yo tengo, creo, la suerte de que no estaba en un lugar tan pequeño. Siempre tenía aire fresco, podía salir aunque sea a caminar un poco. Siempre tienes, no sé, el bosque o un lugar aquí no está tan apretado como Hay tal mucho vez espacio. en una ciudad, ajá. Uh-huh. Casi todo es verde. Okay. Al lado tienes todo. No sé cómo qué otra. Bueno, siempre se puede tener contacto por videollamada. No necesitas siempre ver a una persona personal, estar al lado. Físicamente, claro, sí. Físicamente siempre tienes, gracias a la tecnología puedes hablar con todos y pasártela bien, de verdad, sin tener que salir de casa, ¿no? Eso también, una recomendación. Es muy bueno. Y puedes tener contacto todavía con la gente. Pueden aprender a hacer algo, ¿no? Cocinar, algún postre. Un podcast también. Sí, se puede hacer de todo. Sí, Vicky, pues muchísimas gracias. Te dejamos en tu vida atareada ahí en Suiza. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Mexicana, así que... Muchas gracias. Que tengan un excelente día, tarde, noche. Gracias, Vicky. Cuídate. No, mira, aquí son las 4:40. Todavía es una buena hora. Acá es muy temprano. Muy temprano. Gracias.